Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del país que nos estén mirando. Hoy tenemos una invitada muy especial desde Argentina. Ella ahora se va a presentar. Su nombre es Ana y nos va a contar un poco. Hoy tenemos un tema que hasta ahora no hemos hecho en estos programas, pero que continúa con la línea de la violencia hacia la mujer, el abuso sexual, el acoso y todo lo que implica la problemática actual que está saliendo a la luz en todos los países. Así que les voy a dar una bienvenida a Ana y ella nos va a contar bien por qué estamos hoy reunidas acá. ¿Cómo estás, Ana? Muchas gracias, llevándola día a día, tratando de estar mejor y reponerme por mí, por mi familia. La verdad que te doy muchas gracias por este espacio. Bienvenida, bienvenida, Ana. Gracias. Contanos, Ana, un poco cuál es tu denuncia, tu llamado de solidaridad a las mujeres en el mundo y a los hombres también que se suman a la causa de la no violencia. Bueno, yo trabajo en el Servicio Penitenciario Federal, estaba en la unidad 34 Campo de Mayo. En el 2019 esto empieza a suscitar a fines del 2019. Empieza con violencia de género. Un jefe médico empieza, no solo a mí, sino a otra persona, a cambios de humor, gritos, maltratos, pero muy elevado el tono en todos los sentidos en la agresión. Vamos con una abogada, una jefe de criminología, a hablar con el subdirector de ese momento, el cual niega todo, minimiza todo, a él no le consta nada, entonces no labra ninguna actuación, y dice que como es nuevo, a él no le consta y no va a hacer nada. Que la mujer tiene que entender que el hombre tiene mucha presión en los cargos que tienen, que no es fácil su trabajo y que tenemos que buscar herramientas para hacernos entender y saber manejar esas cuestiones de violencia, porque no estamos en cualquier trabajo. Ok, entonces, para que le quede claro a quienes nos están escuchando, vos sos parte de las fuerzas policiales de Argentina, y en el lugar de trabajo te encontrás con alguien, un superior, que cuando te da órdenes o cuando tiene que preguntarte algo o cuando tiene que dirigirse hacia vos, lo hace a través de los gritos, ¿no? De los gritos y del maltrato. De empujones, de tirar las cosas. O Ah, sea, por eso dije que la violencia no era solamente con vociferar o, digamos, elevar un tono de voz, ¿sí? Estamos hablando de alguien de que te saluda normal y de buenas a primeras estalla en la violencia, ¿sí? No es una persona, digamos, que ante un problema grave por ahí pierde los estribos. No, estamos diciendo una persona que es inestable, que cambia el humor como cualquier cosa. Entonces, exacto. como ya veníamos tolerando mucho esto, ¿sí? Esto te pasaba a vos y a otras compañeras Sí. y a hombres también. Y los hombres generalmente se cubren más en estos ambientes, ¿no? Sí, pero a ellos también o sea, había hombres también maltratados. Sí, pero no lo han denunciado, Ah, no ok. tanto como a nosotras, ¿sí? Sí. O Es sea, la marcada la agresión era diferencia. mucho peor para ustedes, ¿no? Exactamente. Qué momento, ¿no? También, porque ya un grito es algo muy violento, muy agresivo y que a la persona, dependiendo de cómo somos, te choquea, te paraliza. Ahora estamos hablando de golpes, de empujones, o sea, de traspasar el límite físico hacia el otro, ¿no? Que todos tenemos un área de respeto física, y esta persona evidentemente no la No. tenía en cuenta. De ahí se sintió amparado él. De ahí se sintió amparado porque no tuvo ningún tipo de sanción. Yo estaba trabajando, mi función es más administrativa, más allá de que soy enfermera universitaria licenciada, con dos posgrados en terapia intensiva, a la vez soy docente de nivel medio, del secundario, y mi tarea administrativa era en relación a lo que es tratamiento. Coordinaba las diferentes áreas de criminología, sociales, médica, educación,
que se cumplan las normativas, ¿sí? Y, por ejemplo, redactaba de las normativas algunas actividades, administrativo. Entonces, este señor a partir de ahí pidió que yo colabore en su oficina, más allá de la función, que yo colabore porque entendía del área. Me traen a trabajar y ahí fue el detonante. ¿Por qué? Porque ya empezaron los videos pornográficos, pero de un tenor muy elevado en la agresividad. O sea, en el área de trabajo él te exponía videos. Sí, y si no los querías ver, porque tenían dos, acá atrás mío, habían dos escritorios donde él se sentaba, habían dos adelante, uno ocupaba yo con la computadora, y él venía por detrás, encima de que apoyaba sus genitales encima, ¿sí? Siempre con los pantalones dentro, yo siempre lo dije, puestos, lo ponía el celular ahí, los primeros días te dicen, Ana, vos viste tal cosa y te das vuelta, sí. Y después cuando ya vas viendo lo que te está mostrando, los gemidos, los gritos, se siente la electricidad, porque son muy grotescos los videos, decía que yo me tenía que ayornar, que yo era arisca, que la podía pasar mejor si dejaba de ser arisca. Y yo hablé con el subdirector, que era mi jefe directo, después traen una mujer, una encargada del lugar, como para hacer un equilibrio, para mostrar, a ver, cómo se podía manejar. Yo pedí salir. ¿Te trajeron un ejemplo? ¿Alguien sí, que cedía a estas cosas? Exactamente. Qué atroz lo que estás contando. Realmente, a veces la realidad, como dicen, supera la ficción. ¿Cómo te sentiste, Ana, vos al principio? ¿Cuál fue la primera sensación? De desamparo, me sentía muy vulnerable, sentía vergüenza, porque yo sentía que también estaba fallando en las capacidades. O sea, ¿qué hacía mal para que él no entienda que yo no quería, y se los decía? Yo pedía a la justicia que indague los celulares, porque hay cosas que, no, por más que la borre él, las cosas quedan. Yo lo insulté mucho, en cuanto él me ponía la mano encima, cuando él me quería sancionar con falsedades, porque yo el día anterior lo había rechazado, o lo había dicho. Primero fue, como yo dije, fue el grado de violencia fue subiendo. Entonces claro. Yo primero le decía, bien, no quiero, por favor no insista, la verdad que me parece una asquerosidad, sus cuestiones privadas a mí no me interesan, vengo a trabajar, porque él contaba qué cosas hacía con las mujeres para que estoy cuidando muchas guarangadas, muchas claro, palabras. Esto lo hacía para a ver si te podía estimular de alguna manera, si te podía... Mira, cuando vos contás esto, Ana, yo recuerdo, yo ya soy una mujer de 50 años, ¿no? Me falta ahí, estoy. Y he tenido trabajos laborales y he trabajado con hombres, y así como yo han trabajado muchísimas mujeres. Y siempre hay en el trabajo alguien, el tuyo sí. Es un extremo atroz, o sea, ya fue con todo, o sea, se ve que el acostumbramiento que tiene ya y la impunidad que tiene al destrato hacia la mujer, hacia nuestro género, es ya de un extremo impresionante, ¿no? Lo que estoy escuchando. Pero generalmente en los trabajos, cuando hay muchos hombres, siempre hay uno que intenta de alguna manera, como este hombre, acercarse a una o tentarte o querer mostrarte que es, viste, el gran hombre, tal vez con alguna imagen o con alguna cosa o cuando te da un chiste de doble sentido, ¿no? Sí. Creo que a muchas de nosotras nos ha pasado eso. Y ahí es cuando nosotras tomamos determinaciones. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos a alguien tan perfilado al acoso, ¿no? Y al paso... Claro, claro, tan definido, ¿no? Tan definido y tan puesto a que lo voy a hacer, lo voy a lograr como sea y no importa. Y este perfil de este psicópata, podríamos llamarlo psicópata, que te tocó estar laboralmente, es lo que estamos viendo hoy a través del mundo por el femicidio o sea, finaliza con el femicidio, ¿no? Muchas mujeres, por decir no, por defenderse, terminan en manos de estos opresores, delincuentes. La verdad los calificativos que podríamos tener con ellos son muchos, pero estos psicópatas terminan perpetrando lo que ellos desean hacer porque no existe el no para ellos, ¿no? Porque y este acoso continuó, ¿no? ¿Cómo continuó?
Cuando nosotros discutíamos, porque yo a veces me ponía a llorar, o sea, ya cuando iban pasando los días, los meses, yo me ponía a llorar mal porque no sabía cómo actuar, porque te manoseaba, con la excusa de cosquillas. Yo no soy una persona que va a cumplir 48 años, él con el tema de las cosquillas te manoseaba todo, siempre primero en el ámbito de lo privado, no había mucha gente, después ya como tantas quejas y nunca tuvo ningún tipo de sanción, siempre la loca era yo, te habrá rozado y te pensás mucho, mirá si un jefe te va a hacer eso, es un jefe médico, puede tener a quien quiera, pero Claro, que no me pero toque, sacame de claro, la oficina a exacto. limpiar los pisos, le En qué pedía manual yo. dice que por ser jefe, sea médico, sea de qué sea, tiene derechos? O sea, lo puede hacer. Y aparte, por eso te digo, me extraña, o sea, no que me extraña para nada. Digo, qué impunidad este hombre, ¿no? Ya el acercamiento físico fue desde un comienzo, o sea, el arrebato ese emocional y lujurioso que tiene esta persona, la expuso ante todo en vos, ¿no? O sea, dijo, bueno, acá yo tiro todo y esto tiene que ser sí o sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Ana, duró esto? Y hasta que me dieron el pase al año siguiente, cerca de fin de año, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo pido auxilio a la encargada que traen a una mujer a la oficina, como Ujú, para lograr un equilibrio y mostrarme, ¿no? Cómo ujú, yo tenía que manejarme con este señor. Tengo los WhatsApp y los audios, que en el ujú. 2019 yo le decía, me deja baba en la cara, no me dejes sola con él. Y ella me decía, bueno, vamos a ver cómo hacemos, vamos a tratar de que no te quedes sola, pero viste cómo es, no pasa nada, tenés que saber a manejarlo. Ella tenía que ir a denunciarlo conmigo. Yo no tengo por qué aprender a manejar un tipo que me manosee y me No, deje baba en la cara. no, tal cual. ¿Y ella cómo se manejaba con él? No, Vos- ella decía que como es jefe médico, hasta inclusive si se tenía que cambiar, porque como ella vivía contracturada, él hacía masajes por el tema, él tenía todos unos equipos en el, digamos, en el lugar de trabajo al fondo, y él le hacía masajes y tratamientos kinesiológicos con aparatos que llevaba, porque ella tenía problemas en las cervicales y en la espalda. Entonces ella confiaba en él y ella decía que él es un hombre como médico, inclusive hasta tiene la potestad de verte sin ropa, que no pasa nada porque él es un jefe, es no, sí. médico. No, Yo tengo audios donde hablo con ella y le digo, me está manoseando, porque después, cuando yo empiezo a contarles mis quejas a ella se las pasa a él y después viene el castigo hacia mi persona. claro. Entonces, en uno de los audios le digo, no me importa si vos se lo vas a decir, le digo, me faltó respeto, me manoseó de arriba abajo, le digo, me tocó con la excusa de hacer cosquilla delante de la gente. Que te lo haga y no es que yo te duela menos, pero No, no. es sentirte, son menos que la nada, porque te lo hace delante de gente y como es jefe, está todo pago. Había una Ah, enfermera compañera que quedó así y me miró y yo estaba hablando por teléfono con otra persona, yo tenía las manos ocupadas, él vino del fondo, pasó por detrás mío y me manoseó de arriba abajo por atrás hasta allá y yo me olvidé que estaba hablando, lo empecé a insultar, lo seguí, lo insulté de arriba abajo y después lo expuse en los grupos de WhatsApp donde había jefes, nadie dijo nada. nadie opinó, nadie No, porque es reaccionó. común, no. Como que lo normalizan, como que Es lo... que está normalizado porque él es así, él me lo hacía, todos lo sabían, y aparte es un jefe. Si en cualquier grupo de WhatsApp una mujer le pide, porque encima él en el grupo reclama que la gente que gestiona los turnos o lo que el personal a cargo de gestionar algo se grabe y se lo pase. El personal encargado de gestionar era yo. Él quería que yo me grabe con quien hable, que eso aparte es ilegal, Claro. y se lo pase a él para ver con quién hablo y cómo hablo. Mm, Yo no sé si del estado de los celos o qué. Entonces yo le digo en el grupo, mira, déjame de perseguir, vos estás enojado porque delante de todos me tocaste y yo te dije la mano al bolsillo, te voy a bajar los dientes. O sea, yo estaba tan mal y ya era como que la gente te decía, ¿por qué no le rompes algo en la cabeza? mm. Y era como que si no le rompes algo, te gustaba que te lo haga. No, me parece Claro, que sí, ahí está, viste, justicia por ahí mano está propia no va. sí, es lo que muchas personas
se preguntan o se van a preguntar, porque, pero creo que la gente no entiende lo que significa el acoso. Comienza con acoso y después al hecho de ya tocarte y después vamos a hablar de en qué terminó esto, ¿no? Pero es tan difícil y es tan horrible soportar una persona acosándote. Hablaste y contaste que hasta te dejaba su baba, su saliva, ¿no? En tu rostro. Hay un grado de perversión tan grande de ese hombre, hay un grado, porque estamos hablando desde la pornografía hasta los hechos bueno, tocarte, de decirte groserías, de exponerte en tu parte femenina para que sientas vergüenza, para que sientas humillación. Realmente es atroz, atroz que haya una persona en una institución y la mayoría lo sepa y lo normalice y te diga a vos por qué él es así. Porque acabo de escuchar como 4 o 5 veces que vos dijiste, pero él es así, ¿no? Como que hasta vos misma te convencieron, él es así. No, no, no. Yo puedo ser como soy, pero no dañar a otro, ¿no? Yo puedo tener una personalidad, de hecho debemos tener una personalidad, debemos tener una reacción ante el otro, pero nunca para dañar o someter al otro, ¿no? ¿Este hombre continúa en el cargo? Él estaba trabajando hasta hace poco, la verdad que yo no estoy en la unidad 34, no salió boletines públicos que haya tenido un pase, entonces debe estar de licencia o debe estar trabajando ahí, no como jefe, pero sí como médico. El que sí está ahí es el director, al cual yo tengo los audios, y le pido por favor que me mande al casino a limpiar los pisos, pero que me saque de ahí. La desesperación, no me importó la jerarquía, la función, no me importó, yo necesitaba esa paz mental y física, esa necesidad de que me respalde alguien, de no ser manoseada más. Claro. O sea, el hecho de necesitar trabajar o haber ingresado a una fuerza, me dicen, vos entraste voluntariamente, yo entré a trabajar a una institución formal que se supone que, digamos, tiene que tener cierto estándar elevado de la ética, de la moral. Exacto, exacto. Y aparte, acá, o sea, estamos hablando de una función y también de una institución, como vos decís, donde ciertos valores y cierta moral tiene que regir, donde se hacen juramentos cuando te graduás, ¿no? Como los docentes, como los médicos, ¿no? Se hacen ciertos juramentos para poder sostener la ética, la moral, ¿no? Y porque son áreas de representación donde uno tiene que tener ciertos valores. Y evidentemente este hombre ninguno de esos los tenía y los parámetros, no tenía límites, o sea, no sabe, porque de hecho, sigamos hablando como que continúa siendo el mismo psicópata, ¿no? Hasta que ese hombre no reciba la sanción correspondiente o la atención médica correspondiente, este hombre va a continuar haciendo eso. Lo que pasa es que desde el lado de la institución se me ha perseguido y castigado porque he tenido 3 traslados, hasta ahora estoy peleando para que no se me dé el último, en menos de 9 meses, que eso no existe, porque aparte no soy la única, o sea, tienen que justificar que soy la única en todo el servicio penitenciario, con los miles de personales que tiene a cargo, que no pueden cumplir esa función, que por algo necesariamente solo a mí me están trasladando de un lado al otro, y encima me traen a mi mismo lugar de trabajo a uno de los oficiales que yo denuncio por cómplice de él, no me ha manoseado, ¿no? A nivel sexual, pero sí me sacaba el brazo de la oficina, me decía que yo no estaba capacitado para escribir, me sacaba mi tarea. Yo le decía al director, yo limpié, desinfecté todo, quería que estén contentos. O sea, yo desde ahora, desde este lugar seguro en el que estoy, no puedo creer cómo te quiebran la cabeza, porque vos terminás pensando que es tu problema. O sea, vos sos la culpable de que él sea agresivo. Yo desinfectaba, no era mi función la limpieza, y yo desinfectaba todo, pues yo quería que estén contentos, cosa de que no me maltraten más. Yo claro, decía, bueno, vos querías
de alguna manera complacerlos en algo, ¿no? No complacerlos como ellos querían, pero vos querías complacer la situación para que hoy día, por ejemplo, decís, hoy, por favor, si hago esto, no me acosen, no me toquen, no me miren, no me hablen, no me No muestren me nada. zamarreen, Sí, no me saquen, no me no, saquen con la guardia, porque yo iba a trabajar, me decían sí, andá tal día, yo iba a trabajar, y el director me hacía sacar con otro oficial, llamaban a uno de puesto de control, cuando vas a entrar a la unidad sí, carcelaria, siempre hay guardias armados, sí. venía al puesto de control y me exigía que tenía que abandonar la oficina. O sea, yo era peor tratada que un delincuente Que un más delincuente. grande, porque yo decía, basta porque los voy a denunciar. Yo Ujú, salía, tengo 5 cortinas de cabello porque estoy casi pelada, esto no es mío, sí. es todo postizos. Decían, no puedo más, por favor, basta, los voy a ir a denunciar. Y el director me decía, mirá que vos elegiste estar acá, la ropa sucia se lava acá, vas a terminar perdiendo. Tengo los audios donde mi encargada me decía, mira, Anita, vamos a tratar de llegar, porque también cumplía como docente función. Ujú. Entonces me decía, vamos a llevarte a la oficina, al área de educación, trata de salir bien de acá, porque yo como mujer, si querés denunciar, te apoyo, pero mirá que vas a quedar expuesta, vas a terminar perdiendo. Mejor si salís bien de la oficina y ninguna otra persona se entera de lo que pasó acá. Claro. Mira, Mi mira, encargada. mira lo que te está diciendo otra mujer, ¿no? Te está diciendo, mira, Anita, calladita, salís de acá, nadie se entera, no pasó nada y vas a estar divina ya. Pero esto no es así, y vos lo sabés No, más que nadie. No es así porque primero vos te llevas toda esta carga emocional, física y de salud, porque ahora vamos a hablar un poco. Ana también pasó el trastorno de lo que es el alimenticio, ¿no? Que es una característica de la persona abusada o acosada, el trastorno en la alimentación. O bajamos de peso extremo o subimos de peso. Eso te y de, pasó, Ana, 50 ¿no? de 55 pasé arriba de los 93 kilos. De hecho, ahora estoy pesando 87 kilos. O sea, eh, me abandoné, iba sucia, mi familia me llamaba la atención, yo no me daba cuenta, tampoco me quería arreglar tanto porque quería pasar desapercibida en el lugar. Y ni aún así conseguía que esta persona me inventaban faltas, sanciones, me decían, vos sabés cómo se soluciona esto, mirá que si me denunciás vas a terminar mal vos, mirá que te vamos a dar el pase a Marcos Paz, y lo cumplieron. Todas las amenazas que me dieron cada uno de ellos la cumplieron. Ya. Vos fíjate qué acoso extremo, qué depredadores, ¿no? Parecen depredadores, están ensañados, está ensañado con vos, está eh, a toda costa quería, ¿no? Y de hecho creo que lo llevó a cabo, ¿no? Contanos, Ana, ¿sufriste finalmente el abuso sexual? No sufrí violación, porque no pudo, pero yo creo que si yo no hubiese sido tan grandota, en la oficina, en la misma oficina, al costado hay una división y hay una cama ahí. Ujú. Él siempre se acostaba ahí y se hacía el dormido y siempre lo llamaban o para cualquier requerimiento yo tenía que entrar a ese lugar. Yo creo que él no ha podido porque hemos forcejeado muchas veces, era como un pulpo, pero el abuso sexual fue siempre sus manos Sí. digamos, y su miembro, Ujú, ¿sí? Me lo ha frotado por distintas partes cuando te apoyaba, perdón la expresión ujú. porque no me Sí, sale sí, sí, de sí. otra forma, pero la violación con acceso carnal no pudo, No pudo, ¿sí? ok, No ok, pudo, ok. ¿sí? Justo te iba a preguntar eso, ¿cuánto? Porque tiene también, tiene que ver, parece que no, pero sí, ¿qué altura tenés vos y cómo es la contestación de él, ¿no? Su contextura. Yo mido 1,65 Ujú, y él debe tener arriba de 1,75 m, es una persona alta, ujú, es grande, es alto y grande, ujú. y yo soy más bien chaparrita. Sí, Sí, pasé de lo delgada que era, que me apretaba el brazo y me retenía, pasé a ser algo más contundente, casi 100 claro. kilos, entonces en el forcejeo, y lo raro es que después del forcejeo que yo venía, salía de esa habitación y me sentaba en la computadora y no hablaba,
¿sí? Ni atendía el teléfono. Él venía, bueno, Anita, me voy que me llaman, y se daba vuelta y si yo no corría la cara me besa la boca. Terminamos de pelear hace medio segundo, mal, y el tipo, bueno, Anita, me voy, y se te tira encima. Y si vos no girás la cara, o te quiere agarrar así la cara, te besa en la boca. Ah, no, Muchas no, veces me llegó a besar acá, en el forcejeo, pero terminamos de pelear. O sea, Y esa calculo que si pelea era porque él quería, él me o sea, manoseaba, él quería tener, sí, quería él, acceder carnalmente, sí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Te escucho y siento mucha impotencia, siento mucho dolor por lo que atravesaste y por lo que muchas mujeres atraviesan y no nos enteramos. Yo te agradezco, te felicito por tu valor, por poder decirlo, Ana, y es un paso a la sanación, ¿no? Yo sé que ha sido duro, pero creo que este va a ser bueno, quiero contarles que Ana ya ha denunciado legalmente estos hechos, ha sido escuchada. Contanos un poco, Ana, cómo fue este proceso y cómo está actualmente ese El proceso. proceso no fue fácil. La justicia hoy en día en la Argentina, más allá de que se avanzó en lo legal, en lo escrito, ¿sí? En las normativas como la ley Micaela que protege a las mujeres, como hay otras leyes de violencia de género, que no se aplican en la práctica, porque no es fácil llegar y denunciar más en el medio de la pandemia, que es a través de un mail, que no es cara a cara, entonces todo más frío, más lento. Pasó al juzgado federal, porque somos todos agentes federales y pasó dentro de una cárcel todo este abuso y la violencia. ¿Y qué pasa? Ahí es como que se empieza a enlentecer, porque estás una persona contra un elefante gigante que es la institución. Claro. Porque uno está denunciando a jefes que, está bien, este jefe médico abusó, había otro enfermero, encargado enfermero, que se prendía en la joda, intentó besarme 2 veces, él cuando venía el jefe médico se prendía, Ana, te tenés que ayornar, vos te haces la virgen, vos sos muy arisca, por eso no haces equipo. La palabra equipo para mí es mala palabra, porque yo tenía que fusionar mis equipos con ellos, Con y ellos. todo a través de la cuestión sexual, claramente. Si yo trabajaba fuera de horas, si yo traía todo resuelto, no importaba, no era equipo. Así Claro. yo desinfecté todo. No, el Bueno, cuando equipo llegamos a era la tener parte... que acceder a los juegos pervertidos, sexuales, Sí, depravados de de estas este personas jefe. que, claro, involucraba a otros, ¿no? Qué, Este, qué yo tuve situación. que pedir auxilio en las redes sociales porque la verdad que desde la justicia no se había activado. Es como que todavía no le dan prioridad a la víctima en los fueros federales, manejan otras causas, no tanto la de violencia de género, ¿sí? Sino más bien cosas de narcotráfico y otras cosas. Entonces como que no tiene bien articulado. Mediante las redes llegué a distintas ONG, organizaciones sin fines de lucro, que favorecen las cuestiones de género. Y, por ejemplo, llegué a un lugar en San Miguel, que es digamos, un partido, una región acá en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y ahí fusiona en este espacio de género, son 11 personas, que cuando llega una víctima, más allá de si es por violencia de género cual fuese, la entrevista es con muchos especialistas, asistente social, 2, 3 psicólogas, las abogadas del lugar, no te cobran, si se entiende, para cuestiones de Sí, género. sí, sí. Están abiertos las 24 horas de lunes a lunes, funcionan, que vos podés asistir. Y a mí me atendieron, o sea, uno puede mentir a uno, pero a 11 profesionales no, a 7 No. profesionales no. Y te hacen 2 entrevistas así para no revictimizarse, porque no es fácil contar los detalles, ¿sí? Yo me obligué a exponerme porque si no, no iba a haber justicia. Y vos decías que es importante denunciar para que se haga justicia. Es importante, pero para que no se lo hagan a otra. Porque si no, el señor es como que no tiene antecedentes, como que Claro, es va a continuar. De impecable. hecho, lo debe haber hecho hace mucho tiempo atrás, antes que vos, seguir haciéndolo. Y seguramente, pienso también en este lugar, ¿es de hombres o de mujeres donde estabas vos? O sea, ¿están detenidos hombres o mujeres? Hombres, Hombres. hombres.
y ahí la mayor parte son hombres, pero los que trabajan, pero quiero destacar algo. No quiero generalizar, Ujú. ¿sí? Porque hay muchos oficiales y hay muchas No, personas que me han seguramente, sí. ayudado un Sí, montón. dejemos claro que seguramente hay muchos comprometidos realmente a la causa y comprometidos a su oficio de manera Mucha gente de correcta. bien, pero Sí, que no le seguro. da la tira, por decir el grado, la función, para ponerle un alto a esta persona. Si el director de la unidad me Claro. silencia, Es me cómplice. amenaza, Ujú. firma papeles falsos, que tengo la documentación que presenté en la justicia, como te decía, yo estoy asistida por mi psiquiatra Edith Buscarón, ¿sí? Ujú. Y Gabriela es mi psicóloga. Yo ya tengo más o menos 30 consultas con la psicóloga, 2 veces a la semana, más de 45 minutos la consulta. Ella es un informe muy detallado que se presentó en el juzgado. También se presentaron distintas certificaciones médicas donde aclara que estoy siendo asistida, ¿sí? Porque tengo, digamos, ciertas manifestaciones por estrés, por abuso sexual en el lugar de trabajo. Le preguntaron, ellos declararon, la psicóloga y el psiquiatra en el juzgado, si había manera de que yo sea, en base a mi imaginación, y este señor que es una persona muy añosa, de más de 60 seguro tiene mi psiquiatra, es una persona añosa con mucha experiencia, con especialidad de género, le dijo, y mira, si uno puede desconfiar de una persona, pero a 6 a 11 no va a mentir durante tanto tiempo, aparte de que tengo la experiencia del ojo clínico, aparte, No, o sea, sí. hay unos test, le explicó la Sí. característica de la mujer abusada, me hice distintas pericias psiquiátricas con peritos para mostrar que no estoy loca, o sea, no divago, no invento, más allá de las pruebas en audios que tengo en mensajes y estos papeles escritos firmados por Qué esta gente que está... increíble, Ana, qué increíble tener que, que pasar por tanto para que te crean, para que, o sea, las mujeres estamos siempre expuestas a tener que, pareciera que siempre estamos mintiendo, que tenemos ganas de perder el trabajo, el lugar de trabajo. Vos me estabas contando, es un área que a vos te gusta, es un área por la que vos estudiaste, Sí, te capacitaste, se nota tu preparación al hablar. ¿No? Y que no te lo hayan permitido, que no te permitan seguir con esto, que tengas que estar exponiéndote, pero que lo celebro realmente porque tiene que ser, como vos decías, para ayudar a otras, pero primero para ayudarte a vos misma, ¿no? Vos lo que estás haciendo es ayudarte a vos, es queriéndote a vos, valorándote a vos, has hecho la lucha desde el comienzo has dicho no, ¿sí? Cosa que sí, parece que hay hombres que no comprenden. La palabra es no, no quiero, no me gusta, no voy a acceder. eh, y estás demostrándole al mundo, le estás demostrando a las mujeres y a los hombres que tenemos que ser valientes y decir no, y si continúan acosándonos y si continúan queriendo acceder a nosotros, es, bueno, es esto ahora, es exponerte, es tener que dar la cara, aunque duela, aunque la familia lo vea, los amigos se enteren, o se entere hasta gente que ni te conoce, pero que se puedan empatizar con tu situación, que puedan, yo aliento a que nos vean abogados, a que nos vean jueces, para que puedan tomar en cuenta lo que está pasando y puedan dar una mano, ¿no? Hablamos de violencia de género, hablamos de acoso, hablamos de complicidad en la institución, estamos hablando de sanciones, de cambios físicos, emocionales, estamos hablando de leyes que no se tuvieron en cuenta, sí. y estamos hablando de tortura, de destrato, de descalificación al género, a la persona, al ser humano, de evadir responsabilidades. O sea, hay tanto desfasaje de la realidad, de lo que debería ser, de lo correcto. Se van para otro lado, hacen lo que quieren, dicen lo que quieren. No me salen las palabras porque me No da sabés tanta si tirarte bajo impotencia. un auto. Has tenido ese. No, me he llegado a sentir sumamente depresiva, con pánico de ir a trabajar, pero yo tengo una familia que vale oro,
que sale a poner la cara, mi hija está recibiendo ataques, ¿sí? Empezaron en estas redes sociales 2 personas a atacarnos muy fuertemente, y era raro, nos llegó la información que era la mujer de él y el hijastro de él. Nosotros verificamos en las redes sociales y era cierto, subí las fotos donde ella me trataron de mentirosa, están amenazando a mi hija le dije, espero que tengas una vida interesante, le ponen este hombre, el hijastro, que muestra la violencia que hay en la casa. No, seguro, seguro. Cuando empiezan los destratos y los insultos de ellos dos hacia mi persona, les preguntan gente, ¿no? Que habló a mi favor, que sintió mi dolor, que me dijo yo te creo, le empezaron a descalificar todas las opiniones a mi favor también. Entonces le dicen, ¿y qué interés tenés vos?, le dicen a esta mujer. No, yo ninguna, no los conozco. Cuando me fijo en las redes sociales, salta que la esposa está, o sea, o la concubina, porque está ella, la cara del abusador sexual, más los 2 hijos, y uno de ellos es el que me ataca y ataca a mi hija por las redes sociales. O sea, la impunidad y la mentira. Si vos querés defender a tu pareja, da la cara y decís, mirá, yo soy fulana de tal, como di yo cuando denuncié, que yo me puse en primera persona y dije, me llamo Analía Verónica Pérez Gamón, denuncié esto y me pasó esto, y puse mi cara en todas las denuncias en las redes, y salí a los noticieros, y me paré frente a un juzgado a pedir justicia, porque son jefes de una institución, y siento que había impunidad hasta que salimos a los medios. Esto que vos hacés es milagroso para mí, porque ayuda a difundir, entonces esta mugre no queda tapada bajo la alfombra, nosotras como locas quedamos las mujeres que intentamos decir no, pero en voz alta. Entonces ellos son jefes y te pueden decir, no, ella quiere plata. No, señor, yo tengo 4 títulos universitarios y tengo por lo menos 35 cursos distintos, en distintas, soy perito dactiloscópico, aparte, no necesito la plata de alguien, ¿se entiende? Si yo y mi hija tampoco, ella también es perito, ella ahora se recibe abogada, ella trabaja en los medios, no necesitamos de esta humillación y de esto. Yo vomité sangre, 3 endoscopías me tuve que hacer. O sea, yo estoy tomando clonazepam para poder dormir, y que este hombre, el hijo el hijastro de este degenerado, decimos a la familia, porque no le da la cara, que salga a defender. Mira, yo defiendo a mi marido porque creo que es una buena persona. O sea, da la cara, decí quién sos. No insultes en las redes, escondiéndote y negando que sos parte familiar directo del abusador. ¿Estás, Ana, denunciando también al hijo? Al hijastro, sí. Yo voy a hablar con mi abogado porque tengo los chats, inclusive no solo en mi Face, ¿sí? En las redes que tienen que ver con el Servicio Penitenciario Federal. Esta gente se metió en esta red y empezó a destratar, a mentir, a difamarme, a tratarme de loca y un montón de cosas, sino que se fue al Instagram de mi hija y empezó a amenazarla, que la van a denunciar, que ella y yo somos mentirosas, calumniadoras, que no tenemos prueba, que no hay un proceso legal. O sea, todas cuestiones que son mentiras porque estamos atravesando un proceso legal. No solo eso, sino, viste que cuando la persona no tiene la verdad, grita, se exaspera, ¿no? O ataca. Y estas son formas de ataque personales. Después que declararon mis psicólogos, la psicóloga y el psiquiatra, a la tarde empezaron los ataques. Quedaron cercados, porque más allá de los audios y los chats que tengo, y las sanciones, la falsedad de las personas que denuncié, que quedó más que plasmado en papel, lo que yo estoy diciendo, y los chats, son certificados médicos. Hay distintos psiquiatras que están avalando lo que estoy diciendo. O sea, no es uno, no es solo un profesional, son distintos que no hay relación entre sí. Y una ONG que ayuda a las víctimas, inclusive a la de violencia doméstica, le consigue un lugar para que salga de ese, si quiere salir de ese lugar viciado, violento, y le ayuda hasta económicamente, gestiona con el Estado, para que no dependa más del abusador, o sea, para que no haya ni siquiera violencia económica.
O sea, Exacto. no va a mentir semejante institución, organización, que trabaja en red con otras, que por ahí no tienen este soporte de profesionales para ayudar a las víctimas. O sea, no va a venir a mentir por mí. O sea, No, Ana, ellos Ana, ni yo los creo otros. que queda más que claro que la verdad está a la luz, que ninguna mujer, ningún hombre se va a exponer públicamente a contar cosas que le hayan pasado íntimamente o públicamente por querer, por dañar. Esto es una realidad, esto te sucedió, esto te pasó. Yo te creo, Valientes Mujeres te cree, Muchas gracias. nosotras nos solidarizamos con vos absolutamente y hacemos público esto porque creemos que tiene que verse, que queremos que los 40 países que nos están viendo actualmente puedan escucharte, puedan sumarse a esta causa para defender en este momento a Ana en esta situación, que no haya impunidad, que la impunidad realmente empiece a desaparecer, que las personas que tengan que actuar actúen, que los jueces trabajen, investiguen, que no sea Sí. siempre la víctima la que tiene que llevar todos los informes, o como vos estás contando, Ana, tratando de explicarles a todos que hay psiquiatras, hay profesionales que te avalan porque vos no mentís, han dañado tanto tu psique, han dañado tanto tu interior que sentís que tenés que justificarles todo el tiempo y decirles, yo estoy diciendo la verdad, esto me pasó, te dañaron físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Los daños son tan grandes y a veces son hasta irreversibles en muchos casos. Por eso es importante, sé que es duro, difícil, pero vuelvo a celebrar que hayas denunciado, Ana, que hayas dado la cara. Yo pido que la institución tome cartas en el asunto. Se abrió un sumario, yo Uh-huh. denuncié el año pasado, tomó notificación el servicio penitenciario de la denuncia en marzo, recién abrieron un sumario en mayo, cuántos meses después, y que quedó a ver qué hace la justicia. No va a tomar ningún caso de investigación, o sea, no va a investigar, no va a sancionar las faltas administrativas, porque hasta que se lleva un fallo judicial, en el medio hay un montón de cuestiones que no son delitos punibles, pero sí son faltas administrativas como la falsedad en firmas de documentos. Exacto, sí. ¿Sí? Es que es grave, es un delito muy grave. Pero Estamos han hablando de delitos mentido. gravísimos, Ana, desde el comienzo del acoso hacia tu persona, a todo este tipo de manejo y complicidad. Que Eh, haga algo el servicio, porque no exacto, hace, los tienen en el mismo lugar borrando y manipulando las pruebas. Está de director del penal. claro, ¿Quién va a claro, salir de subalterno de testigo? claro. ¿Quién va a arriesgar su Lo trabajo? mínimo es la destitución de esta gente para que no pueda seguir y sobre todo cuando se comienza un proceso, ¿no? Legal, esta gente debe ser destituida hasta nuevo aviso, como quien diría, hasta que no se sepa qué es lo que pasó, porque hay una denuncia. eh, No, y, están todos en su cargo y manipulando, y vos estás en tu casa, destruyendo. a vos te dieron, No, no me dieron. ah, Me trajeron a un violento a trabajar en el mismo lugar que yo, y cuando yo me entero de esto, empecé con ataques de pánico. Yo corrí en la última maratón de 42 kilómetros y medio en Mar del Plata, uh-huh, ¿sí? No tengo problemas físicos y pensé que me infartaba, con dolores de pecho y falta de aire, me fui a la guardia, ingresé a la terapia, me hicieron un montón de cosas, medicación, todo. Resultó que lo que yo tenía era un ataque de pánico. claro. Yo estoy Y con sí, ataques de pánico de por solo culpa pensar de que podés volver a pasar por lo chocármelo mismo. al que me Claro, sacaba de la oficina apretándome el brazo, al que me zamarreaba, sí. al que firmó ciertos documentos que tengo en mano con falsedades. Uh-huh. Eso no es un error, eso es un delito, Es un ¿sí? delito. Porque aparte es un jefe. Es un ¿Sí? Si delito yo lo porque hago, es, voy presa, y él por ser jefe ni siquiera tiene un día de sanción. O sea, yo quiero que la institución tome alguna actitud con estos hombres, jefes, ¿sí? Y no para cuidar el buen nombre. Yo quiero que entiendan, como le digo al servicio penitenciario, yo no soy el enemigo, ellos usan su función
y arriesgan el buen nombre de la institución, porque no Exacto. reparan en las consecuencias. Ellos se quieren sacar las ganas, el gusto, mostrar y someter a quien sea, porque soy jefe. No, no es así, soy persona, y si yo no quiero, es no. Exacto, es no quiero, es no quiero. Bueno, Ana, quiero agradecerte enormemente este tiempo que nos has brindado a Valientes Mujeres. Sé que una de mis colaboradoras, Ale Trejo, se comunicó con vos también desde Sí, México, sí. con su propio canal, Elígete a ti. Ella está haciendo un trabajo maravilloso en México. Es una gran defensora de las mujeres también. Estoy muy agradecida por ella y sé que te va a ayudar muchísimo también para que esto sea visible en México, que seguramente habrá muchísimos casos en México también, como aquí en Estados Unidos y en todos los países que nos están viendo. Esperemos que poder concientizar a las personas con respecto a este tema, poder seguir apoyándote, hacerte un seguimiento con respecto a esto. Por favor. Vamos a tratar de estar Es en vital no contacto estar siempre. sola. No estás sola, no estás sola. Este es nuestro lema. Comenzamos con este grupo que tenemos de mujeres diciéndoles a las otras a través de la pantalla, no estás sola. Eso es lo importante, eso es lo que nos pone feliz, saber que puedan confiar en nosotras, buscarnos o nosotras encontrarlas y pedirles que alcen la voz en nombre de todas las mujeres, principalmente en nombre de ustedes mismas, por la situación que están viviendo, pero en nombre de todas aquellas mujeres que todavía siguen siendo vulnerables ante estos incapacitados sociales, porque son incapacitados sociales, no están capacitados para estar en la sociedad. Esta gente tiene que estar en lugares donde sean tratados, porque hay un grado de perversión, de psicopatía, de destrato hacia el ser humano, ¿no? No están capacitados para estar en sociedad, y menos en cargos, y menos a cargo de mujeres, dando órdenes. Esperemos que las instituciones tomen un poco lo hagan un poco más carne a lo que está pasando, que lo puedan entender. Tienen hijas, tienen madres, tienen esposas, seguramente sobrinas, hijas de amigos, no sé, mujeres alrededor que los rodean, que no pueden ser no puede haber tanto descaro y hacer caso omiso, como que no pasa nada, como omitir, ¿no? Vamos a omitir, pasemos. Como te aparecen en las páginas que dice omitís, ¡pum! Sí. Aprieto ahí, omito, total, ya está, ya pasó. Ana es fuerte, o Ana lo va a pasar, o mira, no se quiere ayornar, como vos decías, mirá vos lo que te están diciendo, ¿no? Te traen hasta una mujer para que te muestre cómo tiene que ser esto. Realmente fuera de todo el parámetro de la moral y de lo que una puede llegar a soportar. Yo ya no quiero llorar más No porque llores, Ana. estaba enfermando a mi hija, Exacto, dejó Ana. la tele, la radio, dejó su trabajo, se atrasó en sus estudios, porque esto arrastra a toda mi familia, Claro que arrastra. arrastra, y yo quiero que ella sepa y que puede luchar ella, porque qué ejemplo le voy a dejar a ella, que cualquiera se la puede llevar puesta por tener 2 pesos más en el bolsillo. Exacto. No es así. No. Entonces yo trato de no llorar, no tenés idea lo difícil que es para mí no romper en llanto, porque salgo a la calle, está en la habitación de al lado, y después se pone a llorar ella. No. Sean Entonces, fuertes, Ana, sean fuertes. Si hay que llorar, lloren todo eso que hay que llorar, pero secate las lágrimas y ponete fuerte, porque hay muchas mujeres apoyándote, ¿sí? Confiemos en Dios también, confiemos en Dios, en que las cosas no son por casualidad, ¿sí? Si aquel que cree en el universo, creamos que el universo nos unió, creamos que el universo está haciendo fuerza a Dios para que nos conectemos, para que estemos juntas, para que nos apoyemos. Sean fuertes, sean fuertes. Ojalá pudiera estar más cerca, ojalá pudiéramos estar mucho más cerca, pero este medio nos puede ayudar. Los WhatsApp, tenemos nuestros WhatsApp personales, sí, donde podés contar constantemente conmigo a la hora que sea, en el momento que te dé un ataque, ¿sí? Sé que no es fácil, sé que es muy difícil salir de todo esto, va a costar mucho tiempo, pero se puede, Ana, se puede salir, estás en camino, hiciste el primer paso que es de una valiente mujer,
que demostró que esto es no, que el no es no. Así que, señores, aprendan que cuando una mujer dice no, es no. Cuando una mujer no quiere algo, es no. El no existe y no es malo. Y no es porque sea feo, porque no te quiero, porque no. Es porque yo no quiero. Es lo que nosotras queremos. Esto es lo que necesitamos transmitirle al mundo. Ana, te dejo unas palabras que les puedas eh, eh, hacer escuchar y sentir a las mujeres, y desde ya, mil gracias. No, la verdad que yo le digo a las mujeres que busquen ayuda, porque no está en mí tirarme bajo un auto, pero me imagino que la gente que no tiene esta posibilidad, ¿cuántos no debe haber? Entonces yo quiero que pidan auxilio, que hay organizaciones como vos, que tenés gente que me apoya desde la Argentina, como esta ONG, existe Mumalá, que es un grupo, también una ONG, que por ahí no tiene tantos profesionales, pero tienen el WhatsApp también así, que te ayudan, te escuchan y te acompañan hasta un juzgado, como lo han hecho, que no se rindan, que no están solas y que piden auxilio, vamos a estar, así como estás vos conmigo, yo voy a estar con las otras personas, y que el no es no es muy difícil, no pedimos beneficios, pedimos ser respetados como persona, que por más que el otro entienda, si no queremos, es no, no sé cómo explicarlo, yo simple, mi único pecado fue decirle que no, y se Que tiene no que ha sido entender un eso. pecado, Ana, ha sido un derecho. Es el derecho a decirte no, no quiero. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a todos por haber estado ahí, por escucharnos, por apoyarnos. Esperamos sus comentarios y también esperamos toda la ayuda que nos puedan aportar del país donde se encuentren. Muchísimas Por favor, gracias y nos estamos viendo entonces en la próxima. gracias a vos, muchas gracias. Gracias, Ana. Hasta luego.